Buenas tardes. El día de hoy vamos a evaluar los diferentes escenarios en antiagregación. El primer escenario es síndrome coronario sin elevación del ST. Recordemos que el pretratamiento no está recomendado. Pretratamiento con inhibidor P2Y12 como tica, prasu o clopidogrel. Dado que aumentó la estancia hospitalaria, aumentó los riesgos de sangrado, los estudios mostraron que presentaba un mayor sangrado en los pacientes sin beneficios en puntos duros. Siempre y cuando una consideración importante es que si la intervención percutánea se va a realizar después de las 24 horas, el paciente pudiera uno considerar el pretratamiento con inhibidor P2Y12. Pero si vemos la recomendación de las guías clase 3, o sea, no dar el pretratamiento en síndrome coronario sin elevación del ST. Segundo escenario, síndrome coronario con elevación del ST, el pretratamiento se debe realizar una clase de recomendación 2B, pero considero que a futuro esto pudiera cambiar siempre y cuando el paciente llegue a un lugar que cuente con un laboratorio de hemodinamia y que se realice inmediatamente la intervención percutánea. Hasta el momento hay que dar pretratamiento. Una vez realizada la intervención coronaria percutánea, recordemos que esta reduce la carga trombótica, reduce el daño periprocedimiento, previene la trombosis del stent y mejora el flujo de obstrucción. Hay que definir unos tiempos. Si vemos la antiagregación de corta duración, ¿dónde vamos a definir si vamos a dar una antiagregación de un mes, 3 meses, 6 meses o la terapia estándar que ya todos conocemos que son 12 meses? Esto depende la decisión depende del riesgo de sangrado y el riesgo trombótico. La terapia extendida, que es más de un año, depende también del riesgo de sangrado y el riesgo trombótico que tenga el paciente. Esta terapia ha mostrado que impacta en puntos duros, pero algo importante es que aumenta los riesgos de sangrado de los pacientes. No aplica para todo el mundo. Ahora bien, si el paciente ya recibió la doble antiagregación, inicia con la doble antiagregación, podemos tener una consideración durante esa doble antiagregación, y es que después de los 30 días de ese doble tratamiento, puedo considerar realizar un cambio del antiagregante, sobre todo el inhibidor P2Y12. Puedo cambiar de clopidogrel o ticapraso. Esto para mejorar la adherencia y reducir el riesgo de sangrado pues, en los pacientes que pues, a veces presentan algún tipo de manifestación. Este escenario es el paciente con fibrilación auricular. Tiene fibrilación auricular de base y se realiza una intervención percutánea, se realiza un implante de stent. A esto se le denomina triple terapia, que es la doble antiagregación más anticoagulación. El tiempo es de una semana a un mes. Eso depende o hay que tener consideraciones de acuerdo a cuándo dar una semana y cuándo dar un mes. El medicamento de elección, de acuerdo a los estudios realizados, es el clopidogrel para realizar esta triple terapia. Ahora bien, en este escenario nos encontramos aquel paciente que se le realizó un cambio percutáneo de la válvula aórtica y la antiagregación depende de si previamente recibía anticoagulación o si en los últimos 3 meses se le ha realizado un implante de un stent. Y esto para definir el manejo con doble antiagregación, con anticoagulación más antiagregante o simplemente dar un antiagregante como terapia de manejo. Cuando tenemos adultos mayores, sobre todo por encima de 70 años, el estudio Popular Age nos demostró cómo tenía una reducción del riesgo relativo de un 29% en sangrado con el uso de clopidogrel. De acuerdo a esto, pues la recomendación es preferible el uso de clopidogrel al resto de inhibidores P2Y12 en pacientes mayores de 70 años. Aquí tenemos los diferentes escenarios de acuerdo a la clase de recomendación antes, durante y después de la intervención percutánea en los diferentes tiempos de antiagregación, sobre todo en aquel paciente con síndrome coronario sin elevación del ST, con elevación del ST o aquel paciente con enfermedad estable. Muchas gracias a todos. Recuerden compartir, me gusta y suscribirse al canal.